Unos días estuvimos hablando acá sobre la realidad del arroz en la provincia de Entre Ríos, pero asimismo también con el panorama exterior, ¿no? Ahora nos vamos a meter en el tema del maíz. ¿Qué ha sucedido con esta última temporada respecto a rindes, respecto a superficies trabajadas, sembradas, cosechadas? Bien, para eso, para tomar noción de lo ocurrido, estamos en contacto con Pablo Fontanini, responsable del sistema de información de la Bolsa de Cereales de la provincia. Pablo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mauricio, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué números tenemos respecto a lo que ha sido el rinde del maíz en esta temporada? Bueno, antes que nada aclarar que la superficie total de maíz sembrada fue levemente inferior a las 300.000 hectáreas y es una de las más bajas de los últimos 9 años. Del área total sembrada, aproximadamente el 96% correspondió a maíz de primera, que se siembra normalmente entre fines de agosto hasta los primeros días de octubre. Eso que fue prácticamente casi toda el área sembrada, debido a que la aparición de la chicharrita el año pasado generó pérdidas y el productor no se arriesgó a hacer siembras tardías, y generó una reducción del área junto con el temor de que apareciera el fenómeno de la Niña, cosa que finalmente no se dio. Por lo tanto, en el ciclo 23-24 había una superficie de 483.750 hectáreas y este año en el maíz total se registró una caída del 42%. En lo que hace específicamente al maíz de primera, que en el ciclo 2023-2024 tuvo una superficie de 417.100 hectáreas, este año se implantaron 287.200 hectáreas. El rendimiento promedio del maíz de primera podríamos decir que fue bueno, a pesar de que no es un año niño, pero sí hubo muy buenas precipitaciones en noviembre, algo de déficit en diciembre y mayor en enero. El rendimiento fue de 6.700 kilogramos por hectárea y una producción de 1.874.065 toneladas, que con respecto al año pasado, que casi llegamos a las 3 millones de toneladas, se registró una caída del 37%. Dentro de este panorama, de modo tal que, según lo que manifestabas, los argumentos donde uno puede encontrar por qué razón con la chicharrita y también con el temor a cuestiones climáticas. Sí, efectivamente, el año pasado, con la aparición de esta población importante de chicharrita, la chicharrita ya había sido detectada en la provincia ya por el 2016 o 2016, no recuerdo bien la fecha, pero lo que se observó en la campaña pasada es una población enorme que generó muchas pérdidas, sobre todo en las siembras de noviembre en adelante, y afectó severamente a países tardíos y de segunda. Pero bueno, hay que recordar que el invierno fue muy frío. Julio del 2024 tuvo temperaturas extremas y nos situamos específicamente en lo que fue la primera quincena de julio, donde el día más frío del año fue el 9 de julio, que se batieron varios récords, con muchos sitios en la provincia por debajo de -5, -6, hasta -7 grados centígrados, y duración de la helada, es decir, temperaturas por debajo de 0 grados de más de 10-12 horas. Esto generó una muerte importante en la población de chicharrita, y el importante trabajo realizado por el INTA y su red de agentes de extensión en toda la provincia que monitoreaban la población de la chicharrita detectaron una importante caída, y eso, bueno, daba a pensar de que posiblemente no hubiera tantos daños por la presencia de este insecto y las enfermedades que transmite. De hecho, no se registraron inconvenientes por la chicharrita, pero bueno, el productor realmente estaba muy asustado y se generó una reducción en la siembra de casi unas 130.000 hectáreas. Pablo, mencionaste el rendimiento promedio por hectárea. ¿Esto ha sido positivo, digo, en cuanto al rinde? Sí, en general sí, considerando que el promedio
Para el maíz de primera, si uno toma quizás la última década, es en torno a los 6.000 kilos, estamos por encima del promedio. Y te repito, hubo como dos circunstancias. Todos los maíces que fueron sembrados en fechas tempranas, fines de agosto hasta mediados de septiembre, tuvieron muy buenas precipitaciones en noviembre, momentos previos o donde empezaba la floración, y un diciembre frío que, si bien tuvo escasas precipitaciones, también tuvo bajas temperaturas, y eso le ayudó al cultivo a mantener y sostener el potencial de rendimiento, a pesar de tener menos precipitaciones en diciembre, que son un mes clave. Y se detectaron a nivel de lote rendimientos superiores a los 8.000 hasta 9.000 kilogramos por hectárea. Pero lotes que ya fueron sembrados en fechas más tardías, pensemos los primeros 10 días de octubre, tuvieron un escenario más complicado, porque ya diciembre, como te decía, tuvo precipitaciones por debajo de lo normal, y enero también, con el agravante de que ya a partir de enero y hasta aproximadamente mediados de febrero, las temperaturas mínimas y máximas se fueron incrementando, y nosotros, con las redes centrales meteorológicas automáticas que tiene la bolsa, detectamos un acumulado de unas 120 horas por encima de 35 grados centígrados, que lo podemos mencionar como un escenario de estrés térmico, y eso obviamente impactó severamente en el maíz, que a nivel de lote ya los rendimientos se fueron ubicando en torno a los 4.000, 5.000 kilogramos por hectárea. Pablo, ¿dónde queda posicionada la provincia de Entre Ríos con esta situación? Bueno, nosotros tenemos una alta demanda de maíz. El año pasado, o este año, actualizamos lo que fue el consumo del año pasado de maíz, que es en torno a los 3,1 millones de toneladas. Gran parte de eso traccionado por la agricultura, sobre todo lo que es parrillero, y también parte de lo que es la producción de huevos, y también hay un conjunto de demanda por la parte de ganadería y porcinos. En el balance general, si uno mira lo que consume básicamente la provincia, estaríamos en un déficit de 1,2 millones de toneladas, que seguramente van a tener que ser importadas de otras provincias, como puede ser, no sé, Córdoba, Santa Fe, etcétera. Lo último, ya pensando en la próxima campaña, digo, y viendo el panorama de una chicharrita que no está tan presente como tiempo atrás, ¿imaginan ustedes que será otro el contexto, la escenografía de cara a esta temporada, a la próxima campaña, mejor dicho? Sí, exacto. Lo lógico sería pensar que se pueda recuperar esa superficie de maíz de primera, que en el ciclo 23-24 estuvo levemente por encima de las 400.000 hectáreas. Es lógico pensar si en el monitoreo de la chicharrita durante el invierno, que se refugian algunos cultivos, como puede ser alfalfa o pasturas o trigo, pero simplemente como refugio, no como alimento ni zona de reproducción. Si los umbrales son muy bajos, es lógico pensar que no va a haber inconveniente como hubo este año en la chicharrita, y seguramente el productor va a estar mirando un poco a largo plazo qué dice el Pacífico ecuatorial, para ver cómo se comportan las precipitaciones en el verano. Pero es coherente pensar que se dé un incremento y se recupere esas hectáreas que no se implantaron este año. Bien. Pablo, muchísimas gracias, como de costumbre, para dialogar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, buena jornada. Gracias. Pablo Fontanini, del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales, brindando precisiones respecto a esto, ¿no? Era uno de los títulos que nos había llamado la atención de